Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Conversación con Médicos. El día de hoy nos acompaña la doctora Dulcinea Osorio Montoya. La doctora Dulcinea es médica psiquiatra con magíster en psicoterapia y en bioética y con certificación en terapia racional emotivo-conductual por el Instituto Albert Ellis de Nueva York. Dulci, bienvenida a nuestro programa. Ay, gracias, Merce, por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Excelente. Dulci, antes de comenzar, cuéntanos sobre esta especialidad que acabamos de mencionar, ¿en qué consiste? Bueno, rico que me lo preguntes porque a veces son como, bueno, ¿y eso es qué? ¿Eso con qué se come? Entonces, la terapia racional emotivo-conductual, que nosotros llamamos TREC, para pues simplificar sus siglas, es una línea de la terapia cognitivo-conductual y lo que nosotros tratamos de hacer a través del proceso terapéutico es ayudarle al paciente a entender cuáles son sus distorsiones cognitivas, es decir, la manera en la que le da un significado a lo que le sucede en su vida, aprender a, llamémoslo de alguna forma, como a reestructurar esos pensamientos a partir de una evaluación mucho más racional de esos sucesos, y eso nos va a permitir entonces que su parte emocional pueda generar un cambio importante. Y por supuesto, cuando nosotros cambiamos pensamiento, es decir, asignación de significado y emoción, vamos a cambiar la conducta. Entonces eso tiene que ver con las siglas de racional emotivo conductual, todo a partir de un proceso psicoterapéutico con ese aprendizaje básicamente. Bueno, en días pasados nosotros tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Dulci en nuestro podcast LSH Te Conecta, y en esa ocasión hablamos de varias emociones negativas como la rabia, las preocupaciones, la tristeza. Hablamos hasta en qué momento es normal sentirlas o en qué momento debemos pedir ayuda. Si ustedes no lo han escuchado, los invitamos a que lo hagan en nuestras plataformas de SoundCloud, Spotify o en nuestro sitio web. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos mixtos de ansiedad y depresión. Entonces, puntualmente, Dulci, cuéntanos qué es la depresión, qué es la ansiedad y si es posible efectivamente que estas dos enfermedades se puedan presentar al mismo tiempo. Listo, Merced, te voy a contestar con la última pregunta y es súper posible, tanto así que realmente es el motivo de consulta más frecuente. Las manifestaciones mixtas a nivel emocional son supremamente frecuentes. En Colombia, infortunadamente, no tenemos como una medición constante y frecuente de los porcentajes que tenemos en nuestra población, pero obviamente uno lo puede extrapolar con los últimos estudios, que estamos hablando más o menos 2015, y lo que uno ve en la frecuencia de la consulta, y se supone que aproximadamente entre un 15-20% de la población tiene este tipo de manifestaciones, pero uno en la práctica ve que realmente es mucho más, casi llevándolo a un 30% de la población cuando ya lo ves dentro de quienes están consultando, es decir, a nivel clínico. Y por supuesto que se pueden tener ambas, porque yo siempre lo digo de forma muy coloquial a los pacientes y se lo explico, que la depresión y la ansiedad son como hermanitas, casi siempre van juntas y de hecho a nivel neurobioquímico tienen que ver con las mismas sustancias. Entonces la mayoría de las veces es como una hermana mayor que efectivamente se ve desde un comienzo, pero en la evolución, en el proceso de esa enfermedad, los pacientes van mostrando manifestaciones de ambos trastornos. Y para definir qué es, entonces es súper importante algo que habíamos nombrado también en el podcast, y es entender que tiene mucho que ver con cuando tú sientes que no estás pudiendo funcionar en tu vida. Entonces, cuando tú ya evidencias que tu manera de desempeñarte a nivel profesional, laboral, familiar, de relaciones de pareja, digamos que en todos tus entornos no están generándote primero la satisfacción que tenías, no estás pudiendo rendir como habitualmente lo hacías, o estás cambiando tu manera cotidiana de desarrollarte en todos estos escenarios, entonces te das cuenta que estos síntomas te están limitando, no te están dejando funcionar. Y estos síntomas, ¿cuáles son? En términos de depresión, cuando estamos hablando de una tristeza marcada en términos no de que estoy aburrida, estoy triste porque algo me sucedió, sino que es una cosa más constante.
y duradera, ¿cierto? Es una cosa que pasa el tiempo y los síntomas tienden o a permanecer o incluso a empeorar y que se asocian a otro tipo de alteraciones, cambios en los patrones biológicos, no estás pudiendo dormir igual, te cambió el apetito porque te aumenta y te da ansiedad por comer o porque estás súper inapetente y estás teniendo otro tipo de cambios, sobre todo a nivel cognitivo, empiezas a interpretar la realidad de una manera distinta, todo lo empiezas a ver negativo, empiezas a usar un montón de lo que nosotros denominamos distorsiones cognitivas y es que empiezas a catastrofizar las cosas, todo lo empiezas a ver mal, empiezas a tener visión en túnel, solo ves posibilidades dentro de lo nefasto, de lo que realmente puede salir mal y todo esto también empieza a generar lo que llamamos cogniciones ansiogénicas y es decir, pensamientos que me empiezan a desarrollar síntomas ansiosos. Entonces, como todo lo veo negativo, como creo que las cosas van a salir mal, obviamente me empiezo a angustiar, empiezo a tener temor al futuro, empiezo a adelantarme o a definir lo que yo llamo como ansiedad anticipatoria. Entonces, ante esa ansiedad empiezo también a usar mecanismos de aislarme para evitar llegar a ese punto que creo que va a salir muy mal y empiezo también a tener lo que denominamos ansiedad flotante y es que todo el tiempo está ahí, es esa sensación de malestar, ese cuando yo coloquialmente digo no me hallo, pero que por supuesto ya me está llevando a un punto en donde es una cosa constante y limitante, ¿cierto? No es que estoy preocupada por algo, porque todos vamos a estar preocupados por algo y también lo digo coloquialmente que el que diga que no tiene nada de qué preocuparse o ningún problema en absoluto, pues básicamente es porque ya se murió, ¿cierto? Entonces es normal estar preocupados por algo, pero cuando lo llevamos a un nivel de superioridad en términos de funcionalidad es cuando estamos hablando del síntoma de ansiedad como tal. Dulce, ¿qué puede causar que una persona llegue a tener ese trastorno mixto? Bueno, pueden ser muchas las causas y también es importante tener en consideración que no siempre son factores externos. Entonces siempre es, venga, ¿yo por qué estoy así? Entonces no necesariamente, aunque la mayoría de las veces va a haber un factor que te lo esté detonando o que esté siendo esa gota que derrama la copa, pero muchas veces no se tiene en cuenta un factor supremamente importante y es todo lo que tiene que ver con lo heredofamiliar, es decir, la parte hereditaria, así como en cualquier otra enfermedad, porque es importante darle el nombre que esto merece en términos de patología, sea de enfermedad como cualquier otra y que por ende necesita tratamiento, las enfermedades son altamente heredables, entonces hay familias de diabéticos, familias de ansiosos, familias de hipertensos y entonces esa parte es importante en consideración de que no necesariamente tengo este diagnóstico o este trastorno por un factor externo, ¿cierto? Por un estresor específico. Y a esto también le sumamos cómo soy yo en mi estructura caracterial, mi forma de ser, que también en mayor o menor medida me puede predisponer al desarrollo de estos síntomas. Y por supuesto, si ya le sumamos un entorno complejo, situaciones en las cuales tenemos que enfrentarnos en un mundo que cada vez, digamos que nos pone más retos y que hay más dificultades en términos económicos o incluso post pandemia, sí que lo hemos visto más. Entonces todo esto va confluyendo en posibilidades para que esto se desarrolle. Dulce, hablabas en tu respuesta de factores externos. ¿Qué otros factores están de pronto asociados a la aparición o al empeoramiento de este trastorno si ya una persona lo tiene? Claro que sí. Los hábitos en términos de rutina son súper importantes para favorecer o para empeorar o exacerbar los síntomas. Hábitos de tipo alimentario o actividad física, el patrón de sueño, en todo lo que tiene que ver con higiene del sueño también es súper importante para favorecer o exacerbar síntomas. Y también, por ejemplo, factores externos como el consumo de sustancias psicoactivas, que cada vez lo estamos viendo infortunadamente más. Entonces cada vez estamos viendo que hay muchísima más población con patología dual, que es básicamente un diagnóstico básico a nivel psiquiátrico, una psicopatología, llámese cuál, puede ser ansiedad, depresión, bipolar, esquizofrenia, en fin, sumado a un trastorno por consumo de sustancias. Entonces eso es lo que denominamos patología dual, que cada vez es más frecuente.
Dulcy, en una respuesta anterior hablaste de los síntomas que se pueden presentar. Si tenemos de pronto una persona que nos está viendo en este momento y que está viendo el programa, ¿cómo identificar, por decir algo, tengo ese síntoma, estoy sufriendo una o estoy sufriendo la otra, o posiblemente estoy sufriendo las dos? Entonces, más o menos ya nos contaste cómo son los síntomas, cómo lo podemos identificar y si efectivamente el especialista es el que ayuda a identificarlo, cómo tratarlo. Cómo tratarla, súper importante. Y no necesariamente el sinónimo del síntoma en términos de cura o tratamiento es medicamento. Por supuesto que se requiere en muchos casos y va a depender muchísimo de la intensidad de las manifestaciones y sobre todo del punto de evolución del cuadro clínico. Pero la recomendación casi siempre va a estar determinada por digamos que un conjunto de intervenciones. Entonces, cambios en rutina súper importante, restablecer un montón de aspectos en términos incluso también de su red de apoyo, a nivel incluso, digamos, personal, relacional, laboral, influye un montón, pero si ya vamos al tratamiento específico, siempre se va a recomendar que haya una intervención desde lo psicofarmacológico si se requiere y desde lo psicoterapéutico, porque si bien como una patología específica, determinada y estudiada, requiere un tratamiento en términos de estabilizar todos esos circuitos neuronales o digamos todas las disregulaciones a nivel neurobioquímico que se requiere con la intervención farmacológica. También es muy importante entender las limitaciones de un medicamento. Un medicamento no te va a ayudar a generar unos mecanismos, como denominamos en términos psicoterapéuticos, a cambiar unos mecanismos de asignación de significado, es decir, que tú ya puedas aprender a reinterpretar lo que te está sucediendo de una manera un poco más racional y que eso te permita adquirir unos mecanismos de afrontamiento distintos, que eso te permita determinar, digamos que de alguna forma, una intervención diferente para actuar distinto o para, por supuesto, partir de sentirme diferente. Entonces, si bien el medicamento, que en cada caso es muy importante, y eso es súper importante aquí hacer ese paréntesis de, por favor, no se automediquen, sino consulten. Entonces, cada caso es diferente. Total, ¿cierto? ¿De qué depende que yo te recomiende este u otro medicamento? Entonces, si bien se va a requerir esa intervención farmacológica, analizando la individualidad de tu síntoma, es importante que él se complemente también con la intervención psicoterapéutica. Eso es súper vital. A eso iba puntualmente. Esa terapia psicológica o psiquiátrica representa un espacio muy importante para ayudar a estas personas que están sufriendo estas enfermedades. ¿Cómo podría ayudarlas a sobrellevarla? Absolutamente, es súper importante porque si el medicamento es como el papel de, llamémoslo de alguna forma, de extintor, entonces va a apagar el incendio, pero yo también siempre le explico al paciente, ven, después de que tú apagas un incendio, pues entonces tú tienes que mirar qué muebles se salvaron, cuáles vas a limpiar, hay que pintar paredes, hay que recoger cenizas, y en eso es en lo que interviene la psicoterapia, porque el medicamento te apagó el incendio. Tú no te puedes sentar en este momento en un espacio de hacernos visita y charlar o de reestructurar cognitivamente cuando todo se está incendiando. Entonces tú apagas el incendio a nivel psicofarmacológico y luego aprendes a reestructurar y empiezas a llevar esto como un estilo de vida distinto. Eso es lo bonito de la intervención psicoterapéutica, que realmente también le digo yo a los pacientes, la idea es que usted me deje sin trabajo, es decir, usted adquiera unos mecanismos diferentes, reestructure y eso lo aplique cotidianamente en su vida, y eso solo se adquiere con la práctica. Es como aprender a, no sé, a montar bicicleta, a manejar. Si lo haces cotidianamente, de forma rutinaria, pues entonces te vas a volver tu propio terapeuta, porque eres tú mismo el que, venga un momentico, yo aquí estoy como exagerando esto, ¿qué tal si le pongo pausa y lo pienso diferente para poder actuar distinto? Y eso va a repercutir definitivamente en un cambio a nivel emocional. Un mejoramiento. ¿Qué consejos podrías ofrecerle en este momento a las personas que nos están viendo y que de pronto se están viendo identificadas con este tema? ¿Qué hacer? Lo principal, que no les dé miedo consultar, porque es que todavía, aunque afortunadamente se le está dando un poquito más como de apertura al tema, en muchas ocasiones sigue siendo el tabú,
sigue siendo casi que una patología vergonzante, entonces no, qué pena, no, qué horror, yo qué voy a decir que tengo esto, si yo soy súper fuerte, yo cómo voy a decir que tengo esta debilidad, no es una debilidad, entonces es súper importante entender esto para no tener miedo de consultar, por un lado en términos de estoy abriéndome y diciendo no soy capaz, y esto a veces no es fácil, y no tener tampoco vergüenza de consultar. Es una patología como cualquier otra, es como si me diera miedo consultar porque tengo, no sé, un dolor en una muela, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en consideración sería el primer paso. El segundo es, tampoco le miedo preguntar. Entonces, yo puedo ir a cualquier consulta, médico general, psicología, a partir de, digamos, de la intervención primaria y mire, yo me estoy sintiendo de esta forma, yo estoy teniendo estos síntomas, yo estoy como angustiado todo el tiempo, yo estoy como con esta cosa acá en el pecho, acá en el estómago, como que no me hallo, yo no duermo, yo todo lo veo malo, yo lloro mucho, yo pensaba en quererme morir, esto será normal, mire, me está pasando esto. Entonces, en esa intervención inicial, sobre todo en esa evaluación inicial, es importante que eso se pueda comentar para que te deriven o te puedan orientar qué necesitas. Si necesitas psiquiatría, te mandamos a psicología, solo con intervención terapéutica, no, lo suyo es normal, bueno, en fin. Pero entonces eso es lo inicial, no les dé ni miedo ni pena consultar. Y después de eso, pues todo lo que venga en términos de adherirse al tratamiento, ¿cierto? No necesariamente lo que los psiquiatras mandamos son venenos, porque se tiene el siguiente mito y es todo es terrible, todo es una cosa súper tóxica, todo los deja dormidos y dopados, todo les va a dañar el organismo, los va a volver adictos y claramente cada caso se analiza en términos de lo que médicamente sea recomendable para que no vayamos a esas instancias de que el medicamento vaya a ser una cosa terrible. Entonces, adherirse a esas recomendaciones del tratamiento, de la frecuencia de los controles, no solo yo fui hoy y chao, no volví, entonces todo eso es súper importante, sumado a lo que habíamos hablado ahorita en términos de hábitos o de, digamos, del entorno saludable en su vida y en todo exactamente, en todo lo que adquiera, pues como para mejorar. Bueno, Dulcy, no, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Es un tema muy amplio que quisiéramos como quedarnos aquí hablando. De todas maneras, la doctora Dulcinea hace parte de los médicos especialistas que nos acompañan en consulta externa en el laboratorio clínico hematológico. Si desean alguna consulta con ella, en pantalla aparecerán los teléfonos en donde se pueden contactar. Te agradecemos pues por acompañarnos. Ay, muchas gracias, Merce. Pues me encanta el espacio y pues nada, el tema que se vaya dando, pues lo iremos desarrollando en la medida de las posibilidades. Y a ustedes igualmente, si tienen inquietudes o dudas acerca de este tema, nos las pueden hacer saber por nuestras redes sociales o por nuestro sitio web, que de igual manera les estaremos orientando. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un nuevo programa.